Jóvenes, parece que el ciclo ya va a terminar. Esta es la semana que llamamos 15ª, lo que en términos generales decimos es la semana 15. O sea que esta semana y la próxima es la despedida y se acabó el ciclo. Recuerden que estábamos conversando sobre la auditoría y el control interno en un entorno de base de datos. Ya habíamos mencionado que el auditor durante el examen deberá estudiar el sistema de gestión de base de datos y todo lo que está alrededor del sistema de gestión de base de datos técnicamente, es decir, su entorno. Y por supuesto debe comprender los componentes del entorno. Entre los componentes podemos mencionar el kernel del motor de la base de datos, el catálogo, que es un componente fundamental para asegurar la seguridad de la base de datos. Los utilitarios que utilice el administrador de la base de datos, ya sea para crear usuarios, para conceder privilegios, en fin, ¿verdad? De manera pues que en cuanto a las funciones de auditoría que ofrece el propio sistema, prácticamente todos los productos del mercado permiten registrar ciertas operaciones realizadas sobre la base de datos en un archivo, una tabla o en un conjunto de tablas, pistas de auditoría. Lo que conocemos en este entorno como el audit trail o pista de auditoría. El requisito para la auditoría es que la causa y el efecto de todos los cambios de la base de datos sean verificables. El auditor deberá revisar, por tanto, la utilización de todas las herramientas que ofrece el propio sistema de gestión de bases de datos, las políticas, los procedimientos que sobre su utilización se han definido para valorar si son suficientes o si deben ser mejorados. Y entonces nos encontramos con todo lo que llamamos una arquitectura y software de los sistemas de información, y en ellos se comprende lo que son sistemas operativos, lo que es el software de control de acceso, lo que es el software para comunicación de datos, la administración de los datos en sí, el sistema de administración de bases de datos conocido como DBMS, el sistema de administración de cintas de respaldo y de discos, los programas de utilería. Y por supuesto, no podemos ignorar que hay o se pueden dar ciertos problemas de integridad del software. La integridad del sistema operativo es un requerimiento muy importante e implica utilizar funciones específicas de hardware y software para protegerse de cualquier modificación deliberada o inadvertida, ¿verdad? Puede haber modificaciones cuando hablamos de deliberada, hechas a propósito con autorización o sin autorización. Claro, por una persona que está autorizada para hacer modificaciones, pero lo que está modificando está autorizado o sencillamente está haciendo uso de su autorización de acceso para hacer algo que no tiene un sustento, una autorización debida, de acuerdo a los procedimientos y, por supuesto, de acuerdo a los controles. Ahora, una modificación inadvertida, cuando tiene que haber una modificación real para la cual está autorizado por sus accesos y hay un documento que así lo define que debe actualizarse, pero lo hace incorrectamente. Es una modificación inadvertida. Además, debe asegurarse que los programas privilegiados
no pueden ser interferidos por los programas de usuario. También debe preocuparse por proveer un aislamiento efectivo del proceso para asegurar de los múltiples procesos de ejecución, de administrar los procesos para que esto no tenga más privilegios de los necesarios. ¿Cómo puede lograrse la protección necesaria a nivel del sistema operativo? Estado supervisor, máximo privilegio. Acceso total a recursos de software y hardware. Estado usuario general, privilegios restringidos, controlados, ciertas restricciones, tanto por el software y el hardware. Y por supuesto, debemos tener en consideración lo que son las políticas de seguridad para las instalaciones, las políticas de seguridad en lo relativo y lo que aplica a las personas, los recursos humanos, las políticas de seguridad definidas para lo que es el software y el hardware. Por lo tanto, para lograr la protección necesaria, el auditor de sistemas de información debe revisar permisos de acceso al sistema operativo, revisar directorios, archivos de configuración del sistema operativo. Windows, hay algo que se llama Registry, y es el registro general de Windows en donde puede figurar algunas modificaciones y eso el auditor tiene que revisarlo a ver si son procedentes o no. Y en Unix, si es que estamos en un sistema operativo Unix, porque los dos previos estamos hablando de, tres previos estamos hablando de Windows, pero en Unix los archivos de configuración del kernel de la base de datos. El kernel es el motor en sí de la base de datos, ¿verdad? Es lo que permite almacenar, utilizar, resguardar, respaldar, actualizar, modificar, eliminar, agregar registros a la base de datos. Por lo tanto, cuando hablamos de una auditoría de base de datos, decimos que es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en la base de datos, incluyendo la capacidad de determinar quién accede a los datos, en qué momento, fecha, hora, desde qué punto de la red, con qué aplicativo, o si es que es un aplicativo o es con otra herramienta de software, un editor o algo diferente a ello. Se debe poder demostrar la integridad de la información. Es decir, que la información no ha sido modificada en forma impropia. Como todos sabemos, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, ya hablamos de esto, ¿verdad? Decimos que las siglas son RGPD, que está vigente, que fue pronunciado en el 2016, 5 de mayo del 2016, y que entró en vigencia en el 2018. Esta normativa se relaciona con el tratamiento y resguardo de datos personales y a la libre circulación de los datos personales. Es aplicable a todos los estados de la Unión Europea de manera directa, pero también a los países que tienen relación comercial de información con países de la Unión Europea. Se extiende y aplica dicho Reglamento General de Protección de Datos. De hecho, en nuestro país hay leyes específicas sobre lo que es la protección de los datos, el respaldo de los datos, e incluso un poquito más allá. Hay
un par de leyes, entre ellas la ley especial contra los delitos informáticos, que tipifica qué son los delitos informáticos y además incorpora las penas que recaen sobre alguien al que se le demuestra, se le acusa y se le demuestra que ha cometido un delito informático. Esta normatividad, la RGPD, se relaciona con el tratamiento y resguardo de los datos personales y la libre circulación de estos. Dijimos, es aplicable a todos los estados de la Unión Europea de manera directa y a los estados que tengan relación con los estados de la Unión Europea. Otorga un plazo de 2 años para que los individuos o agencias de protección de datos se adecúen a la nueva normatividad. De manera pues que eso está ya definido. Y ahí podemos hablar de un concepto, protección de datos. Y por supuesto, cuando hablamos de la auditoría sobre las bases de datos, no podemos dejar de mencionar lo que es la auditoría de cumplimiento de las bases de datos. Para que el cumplimiento de los requerimientos del RGPD, quizás se necesita adquirir un programa de software o contratar servicios de consultoría que ayuden a transformar el valor de la información almacenada en conocimiento de mercadeo, análisis de datos, ingresos. La asesoría y auditoría en el RGPD está orientada a prestar servicios en el diagnóstico del estado de cumplimiento, en la implantación general del sistema, en el diseño y ejecución de un programa sistémico de sostenibilidad y capacitación de aspectos primordiales de la normatividad. De manera pues que eso es muy importante. Y el enfoque de la auditoría de cumplimiento a la base de datos debe estar constituido o debe integrar primero un equipo de profesionales interdisciplinario con conocimiento en RGPD y de habeas data. El habeas data es un recurso legal que se puede esgrimir en caso de que haya la impresión o la sensación de que ha habido una mala utilización de datos personales. También se necesita cierta idoneidad en la implantación de procesos que garanticen el cumplimiento adecuado de la normatividad. Por supuesto, se requiere un enfoque al diseño de soluciones integrales que cubran las necesidades de sus usuarios con el fin de cumplir la normatividad y evitar sanciones onerosas. Una lista de chequeo, el famoso checklist, para auditar los accesos de los datos con el fin de comprobar o evaluar riesgos potenciales. Análisis de los accesos a los datos almacenados en la base de datos para medir y monitorear la información almacenada. Verificación de la relación de usuario con el acceso a la información almacenada en la base de datos. Observación de quiénes acceden a la información, cuándo, cuál es su ubicación en la red y desde qué aplicación o dispositivo lo hacen. Es parte de lo que hay que auditar. ¿Quiénes acceden a los datos en la base de datos? ¿Por qué medio del acceso? ¿Desde qué terminal? ¿A dónde están en la red en sí? ¿Cuándo hicieron el acceso? ¿A qué horas hicieron el acceso? ¿Qué datos fue lo que accedieron? Claro que debe hacerse un examen del mecanismo de control y seguridad de la base de datos. Y por supuesto,
Debe haber una depuración de datos pobres, duplicados e inexactos. Es decir, mantener íntegra o limpia la base de datos en donde no hay registros que están incompletos, no hay registros que están más de una vez, ¿verdad? No hay registros que no son exactos en su contenido. Otro aspecto es la detección en la base de datos de clientes potenciales inutilizables. Si consideramos a veces que nuestro mercado objetivo comprende poder llegar hacia ciertos individuos, estas personas jurídicas o naturales, clientes potenciales, pero, ¿verdad? Eh, puede haber alguna falla en el sistema al enviar la correspondencia a sus clientes, puede ser por una base de datos obsoleta, o sea, porque los clientes se murieron o se mudan. De manera pues que hay que cuidar muchos aspectos cuando hablamos de la auditoría y cumplimiento de las bases de datos. Otro de ellos es cierta evidencia o escepticismo de los datos, porque esto nos permite tener una pérdida de credibilidad del sistema. Pérdida de credibilidad del sistema es cuando no confiamos en el sistema. En ocasiones anteriores hemos dicho, mire, insatisfacción del usuario porque los datos que le presenta. Claro, si el sistema le presenta datos de la base de datos que no le parecen a usted consistente, lógicamente surge una duda. Esa es pérdida de credibilidad. De manera que hay que tener cierto escepticismo de los datos, ¿verdad? No hay que tomarlo todo como que no, hay que tener una orientación o sentido crítico para poder, en cada momento y en todo momento, poder tener una línea de acción que nos lleve a decir si los datos que está presentando el sistema de la base de datos son correctos, son exactos, son íntegros. Y otro punto es verificación de la aplicación de software para lo que es la limpieza de los datos. De manera que podemos mejorar o podemos proteger los datos. En resumida cuenta, la dificultad con las bases de datos de las empresas es que la calidad se deteriora velozmente con el paso del tiempo. Los registros de los clientes se convierten en obsoletos y muchas veces carecen de credibilidad. Jóvenes habrán oído ustedes mencionar bueno, esto surgió antes de la pandemia y unas ciertas controversias a nivel público, porque en nuestro país las entidades que llevan el registro de las personas que están emproblemados con sus créditos, en los famosos burós de créditos, y el malestar era porque había registros ahí de personas que aparecían como no solventes, de situaciones que tenían 10, 15, 20 años. Y eso estaba afectando a las personas porque querían acceder correctamente, porque habían superado la situación, a un nuevo crédito, a un nuevo financiamiento para su negocio, para sus cosas personales. Y resulta que en el sistema bancario le decían, no, usted está en el buró de crédito registrado como que no ha pagado. Y eso definitivamente porque los datos se quedaban ahí para sécula seculorum. Por eso hay que ver una limpieza de los datos de manera que no se pierda la credibilidad en el sistema. Por lo tanto, esto tenemos ejemplos vividos nuestros. No tenemos que ir a otro país para entender estas situaciones.
y entender el enfoque que debe tener la auditoría de la base de datos. Regresando al punto de los buró de créditos, en la mayoría de los países fuera de El Salvador, la ley establece que una persona que entra ahí como que no pagó va a permanecer en la base de crédito del buró de créditos como que no es responsable para sus pagos durante 7 años. En El Salvador, originalmente, esa situación no se atendió como tal, sino que se dejó que ahí estuviera. Y había registros de más de 7 años, 10, 15, 20 años. Y eso, si usted es un comerciante y le afecta negativamente porque sus proveedores dicen, no, no te puedo aceptar que me pagues de los productos que te he mandado, o ya sean productos, servicios, a 30 días, me lo tenés que pagar en el momento de la entrega. Y cuando usted insiste un poquito más, es que mira, nos da pena, pero vos estás en la base de datos del buró de crédito como no paga. Así que o me pagás, me tenés el cheque contra entrega o no te mando producto o no te doy el servicio. Y es que resulta que a veces los servicios son de mantenimiento correctivo, ¿verdad? Y usted tiene que rescatar sus servicios, sus equipos, su maquinaria, no solo de que le provean productos nuevos. Y si usted aparecía ahí y le decían, entonces le dificultaban, porque eso golpea directamente la liquidez en una empresa. En unos más, en otros menos, pero igual, incluso las grandes empresas manejan con sumo cuidado su flujo de liquidez para no verse en problemas y poder reaccionar en el día a día y poder moverse acorde a lo esperado. Así que esos son de algunos de los aspectos de cumplimiento que la auditoría de sistemas debe verificar en lo que es la base de datos. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Podemos, en ese orden de ideas, abordar un poquito un tema, lo que es el registro de la actividad y opciones de la información. Actividad y opciones de la información. Claro, se debe llevar un registro, ¿no? La actividad de procesamiento de la computadora puede registrarse para analizar las funciones del sistema. Las siguientes áreas pueden ser analizadas basadas en el registro de actividad: versiones y archivos de datos usados para procesamiento, acceso de programas a datos sensitivos, programas incluidos en cronogramas, uso de utilerías o programas de ayuda, operar el sistema operativo para asegurar la integridad del sistema, ¿verdad? Y eso nos lleva a estar en capacidad de poder hacer lo que le damos en llamar análisis de la base de datos. ¿Para qué análisis de la base de datos? Bueno, para evaluar la eficiencia de estructura de la base de datos, para determinar el nivel de seguridad de la base de datos, para validar la procedencia de la documentación en poder del DBA, Database Administrator. La persona a cargo de administrar la base de datos puede hacer que sea uno, puede ser dos, dependiendo de si esa base de datos sirve para dar servicios de 24 horas al día, 7 días a la semana. Pues lógicamente, ustedes comprenderán, no puede ser una misma persona físicamente, es imposible. Entonces, tienen que tener documentación, pero esa documentación debe ser una documentación cierta, una documentación oficial, una documentación vigente, una documentación autorizada.
Por supuesto, en el análisis de la base de datos, también nos van a servir para determinar si se han seguido las normas de la organización. Es que el administrador de la base de datos, el DBA, desempeña una función, pero la función está definida. Tiene su alcance, sus limitaciones, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cuándo lo puede hacer, cuándo no lo puede hacer. No es algo que se deja a discreción del DBA para que lo haga, en lo absoluto, en lo absoluto. De manera que esos son aspectos propios de la auditoría de sistemas. También podemos hacer o ejecutar un análisis de control de los accesos. Y el análisis de control de los accesos nos va a servir para evaluar los controles de acceso sobre los archivos y sobre lo que es la seguridad. A través de las bitácoras es posible analizar qué programas o usuarios han tenido acceso a datos sensitivos. Programas o usuarios. Es que las bases de datos pueden ser accesados por una persona o también por un programa. Pero los programas no deben poder accesar la base de datos así libremente. También tienen que tener o atender a ciertas restricciones. De manera que decimos, mire, las bases de datos son accesadas por sujetos y por objetos. Los sujetos son los usuarios, los objetos son los programas que acceden a la base de datos. Y eso de que los programas accedan a la base de datos es común dentro de una misma institución y con mucha más razón cuidar este aspecto cuando las bases de datos las acceden desde un punto X fuera de la institución. Por ejemplo, si usted llega a una institución financiera y está presentando una solicitud para que le hagan un préstamo, un crédito, decimos nosotros, ¿verdad? Y ese crédito es por lo menos $25,000. Usted va a mandar a remodelar su casa o va a hacer algo grande y necesita un poco de plata, más de $25,000. O sencillamente no. Lo que está solicitando es usted una tarjeta de crédito, porque usted puede, tiene unas, pero quiere otra y otra. Y si el límite de crédito que usted está solicitando excede los $3,000, la ley establece que la persona que lo está atendiendo y que le está recibiendo los datos para llenarle la solicitud, mientras conversa con usted amablemente, con una sonrisa, flor de labios, pulsa por ahí una tecla en su teclado y esa tecla activa un programa, un modulito, una rutina que toma sus datos y va al Ministerio de Hacienda y consulta en el Ministerio de Hacienda su solvencia tributaria. Eso es por mandato de ley. No es que las instituciones financieras quieren ser muy así, la quieren llevar muy... No, por mandato de ley. El Ministerio de Hacienda recibe los datos de la consulta y dice, sí, don Juan Pérez, no, hombre, don Juan Pérez está solvente con el fisco y devuelve la respuesta, ¿verdad? Que este está solvente. Chévere, esa respuesta se toma, se incorpora al expediente que le están haciendo de la solicitud del crédito que usted está haciendo, o de otra manera, le de a don Juan Pérez, no, don Juan Pérez está problemado con impuestos internos, no ha pagado, ¿verdad? Devuelve la respuesta, en esta ocasión negativa,
Y la persona que lo está atendiendo, cuando ve que la respuesta de usted viene negativa, igual incorpora esa respuesta negativa que dio de su situación con el Ministerio de Hacienda al expediente que le está creando, que usted está presentando la solicitud, y empieza de alguna manera muy polite a despedirse de usted y que le vamos a avisar. Y eso es todo, dice usted. Sí, le vamos a avisar. Ese le vamos a avisar es bye bye, bye bye. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que manda la ley en nuestro país, no puede, la persona que lo está teniendo, no puede ni siquiera continuar llenando la solicitud de crédito. No debe. Ese es el punto. No debe ni siquiera continuar llenando la solicitud de crédito que usted está tratando de ingresar a esa institución financiera. Y ahí se acabó. Tiene que resolver. Pero lo estoy mencionando como un ejemplo de que hay interacción de base de datos de una entidad con base de datos de otra entidad. Si no le pareció muy claro el ejemplo, pero ustedes que ya son profesionales universitarios, están a punto de egresar y por supuesto graduarse, piensen un momentito sobre lo que está de moda con la implantación de la factura electrónica, a la que le da base la ley de firma electrónica y que ya habrán oído, y hasta unos videitos por ahí les ponen los 7 pasos de fácilmente hacer la lectura electrónica. ¿Y qué pasa? Usted está haciendo una transacción mercantil en su empresa. Esta transacción mercantil necesita un comprobante. El comprobante se llama factura. El punto es que la factura ya no se va a generar en la forma tradicional. Por supuesto, a medida que este proyecto vaya avanzando y vaya permeando en otras empresas, hasta ahorita entiendo, se está haciendo en las empresas grandes, las que tienen capacidad de contratar personal, de comprar hardware, de comprar un cierto software, eh, por supuesto. Pero a medida que se va expandiendo, entonces, esta transacción genera una factura electrónica con ciertas características tecnológicas que tienen muchas implicaciones técnicas y operacionales. Y esta información electrónica de la factura electrónica llega al Ministerio de Hacienda electrónicamente. No hay que llevarla. Ya no hay que pensar en un empleado que va a llevar los papeles todos los días y lo va en su ruta. Una de las cosas que va a hacer es, ya no. La tendencia es ir haciendo las cosas de una manera más expedita, con base o usando la tecnología y la información, en este caso la factura electrónica. Y esta información de la factura electrónica que queda aquí en la empresa, porque es un comprobante propio de la empresa de una transacción mercantil que está realizando, también le llega al Ministerio de Hacienda. Por supuesto, usted compró, a usted le llega la factura electrónica, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones que se hayan pactado en la transacción, pues pague en ese momento o ya pagó o va a pagar como se estila en el comercio a cierto plazo, ¿verdad? Dicen que se estilaba 30 días. Hay quienes se quejan de que ahorita están pidiendo plazo para pagar la factura 60 días, 90 días. Ya esos son detalles. Pero el punto es que la interacción entre una base de datos de la entidad que está realizando la transacción mercantil, ya sea vendedor o comprador, ese es bilateral. Pero también hay un tercero, el Ministerio de Hacienda, que en ese momento estará recibiendo la información y de esa manera se estará acorralando y evitando lo que llaman evasión fiscal.
y mucho menos hay otra figura un poquito que ambas son delictivas, de manera pues que la interacción, lo importante que es la interacción de entre las bases de datos y por lo tanto el auditor de sistemas tiene que hacer análisis de la base de datos para, dijimos, evaluar la eficiencia de la estructura, determinar la seguridad, validar la documentación en poder del DBA, determinar si se han seguido las normas de la organización. Y el análisis del control de acceso para evaluar control de acceso sobre los archivos y por la seguridad en sí. Y ya dijimos, ¿verdad? A través de las bitácoras. ¿Y qué es una bitácora? Es una palabra que se usó en la antigüedad en navegación marítima y entonces alguien a bordo de la nave llevaba un registro en donde iba anotando día por día qué cosas habían sucedido, hacia dónde habían navegado, en qué condiciones lo habían hecho, todo lo que sucedía en el día. Y estaba ahí registrado en la bitácora. Seguimos usando la palabra. Claro, hoy también usan audit trail, la pista de auditoría. La cosa es que la, toda la interacción del día a día, ya sea que el día a día sea de 8, 10, 12 horas o 24 horas, tiene que estar registrada y que se pueda saber qué programas hicieron qué cosa o qué usuarios, ya lo dije, qué sujetos o qué objetos accedieron a la base de datos y para qué accedieron a la base de datos. Tengamos presente, cuando tratamos de proteger los datos y por supuesto la base de datos, no podemos ignorar que los intrusos, aquellos que tratan de hacer las cosas de manera incorrecta, con premeditación, alevosía, ventaja, ¿verdad? Deliberadamente hacer cosas incorrectas, intentarán eliminar cualquier evidencia de que ellos llegaron. Por supuesto, quien configura la base de datos ya tuvo a mano los valores que iba a configurar en cada uno de los parámetros de seguridad tal como se los habían dado. Y esa es parte de la documentación que debe revisar el auditor y que debe comprobar que estén configurados. De manera pues que nos podamos proteger contra acciones indebidas de intrusos. Esto de intrusos, estoy usando la palabra intrusos, por supuesto. Ustedes jóvenes hablan de hackers. Sí, los hackers. Pero no necesariamente el hacker es una acción externa a la empresa. Hay muchas acciones internas. Les pongo como ejemplo de actualidad el caso bueno, el escándalo que se ha hecho en los Estados Unidos porque cierta información confidencial de no sé qué conflicto que se ha vuelto internacional fue sustraído de la base de datos y fue divulgado. Claro, ya capturaron a la persona que creen que fue quien hizo las acciones. Lógicamente no fue una persona sola, aislada, ¿verdad? Pero, piensen, esta persona lo van a condenar. Y siendo miembro del ejército, pues lo más seguro es que le toca cadena perpetua. Claro, eso es posterior. El daño ya está hecho. No va a reparar el daño, sino que sirve como una situación disuasiva. Si alguien está pensando en hacer algo, reflexione, ¿verdad?
Mire, hace como 15 años se dio el caso de Wikileaks. Y este otro leaks. Este no fue Wiki, pero siempre fue leaks. La idea es que las personas tomen conciencia de que este tipo de acciones no se deben hacer. Pero hay quienes quieren o creen que no van a saber, no se van a dar cuenta. No, es que yo soy listo. Además, yo sé. Además, los intrusos intentarán eliminar cualquier evidencia de su presencia. El punto es que cuando hablamos del mundo digital, no hay forma completa de que usted pueda eliminar el rastro de que llegó y que hizo algo. Los hackers profesionales, son expertos en eso, en borrar sus huellas, pero siempre les dan seguimiento y la mayoría de las veces los logran ubicar. 15 días después, un mes después, un año después, 2 años después, 3 años después, pero que los ubican, los ubican. Y cada día es más fuerte ese aspecto y que los pueden ubicar, ¿verdad? Por lo tanto, jóvenes, cuando hablamos de auditoría de software o base de datos y hablamos del análisis de la base de datos, tenemos que tener claro que los logs, esos registros de auditoría, esas bitácoras, deben ser removidos de la base de datos y transportados a un punto seguro, donde ya no tengan riesgo de que alguien pueda llegar y borrarlos de ninguna manera. Eso tiene que ver con una política que tenga la institución de las copias de respaldo. Y cada cuánto cierto tiempo y cada cuántas veces al día hace una copia de respaldo de los datos, de los logs de auditoría, de los programas, y cómo los guarda, cómo los protege y dónde los protege. Eso es bien importante. Y el auditor de sistema debe revisar todo eso, de auditar todo eso. Cuando hablamos de los controles de acceso, hay que tener claro un aspecto. Entre más privilegios le da a un usuario común y corriente, de acuerdo a la función y responsabilidad que le han asignado y que le define un rol, normalmente son un grupo de usuarios, pero el punto es, entre más privilegio le da, menos seguridad hay en el sistema y en la entidad. Y aquí hay una ironía porque generalmente como humanos, necesitamos hacernos presentes con nuestra autoridad, nuestra posición. Es que la jerarquía pareciera ser que entre más importante es alguien dentro de una organización, cree que tiene más derecho de poder dar la vuelta a los controles y las políticas y yo lo he autorizado, yo lo puedo hacer. Qué bueno que él lo firmó autorizándolo, porque él era la persona que tiene la autoridad para autorizar. Pero eso no le confiere la potestad de poder evadir los controles. Y el punto es, quien concede los accesos o administra los accesos. Son dos conceptos diferentes, porque alguien concede accesos, pero no administra las cuentas y no administra los accesos. Es alguien que solo pasa así, mira, yo autorizo que le des usuario a fulano y que le des un usuario de este y este y de este tipo porque él es empleado. Yo lo autorizo y te lo firmo, ¿verdad? ¿Cómo lo autoriza? A través de un correo electrónico normalmente, ¿verdad? Y pues bueno, el que administra las cuentas de usuario solo va
Me imagino lo va guardando en algún lugar, ¿verdad? Porque en cierto momento le pueden pedir cuenta. Bueno, ¿y por qué Juan Pérez tiene estos derechos? ¿Va? Ah, es que él tiene tal función. Sí, él está nombrado en ese cargo y con esa autorización, ¿verdad? Pero ¿quién le autorizó que usted le creara la cuenta y que le diera los derechos que le corresponden como tal? El administrador de las cuentas de usuario, que son los que manejan los accesos, perdón, las cuentas de usuario son las que contienen los accesos, pues no puede hacerlo porque ya el fulano fue nombrado y el memorándum que fue nombrado, ¿ah? Lo publicitaron. No, no. Tiene que tener una solicitud formal del jefe inmediato superior en donde le concede la autoridad para que tenga un usuario con cierta categoría y con ciertos derechos. Por supuesto, de acuerdo a las políticas de las empresas aquí en El Salvador que se toman en serio la seguridad, tienen como parte de la política los altos ejecutivos, esos que toman las decisiones, esos que mandan, esos que hacen y deshacen todo el día, todos los días. A los altos ejecutivos, si al caso se les da un usuario, si es que se les da, para que puedan consultar los datos, que puedan ver los datos en el sistema, pero nunca, así, nunca se les da derecho para que puedan modificar la información. Nunca se les da derecho para que puedan modificar la información. Y este es básico. Es el famoso y elemental principio del control dual. Supóngase que es fecha de pago y hay una persona encargada en recursos humanos que elabora la planilla y para la planilla puede tomar todas las excepciones de ah, ingresos adicionales, de descuentos, de esto, del otro, empleado por empleado, lo aplica y lo genera, ¿verdad? Y le toma un montón de tiempo, de trabajo fuerte, pero cuando ha terminado su labor, solo está elaborada la planilla. No está autorizada. Esa planilla tiene que pasar a otra instancia para que alguien autorice que la planilla sea revisada ya normalmente por auditoría y la auditoría da su opinión. Me parece que lo que han aplicado es correcto. Entonces hay otra persona que tiene la autoridad para autorizar que la planilla se procese. Eso es electrónico. Esto no hay que andar de escritorio en escritorio con papeles. No. Pero el punto es que tiene que tener ciertos controles. De manera pues que repito y retomo el caso de los encapotados jerárquicamente y que yo soy importante. Muchas veces nos encontramos, el que entiende la seguridad lo maneja con tacto. El que no y quiere demostrar que él es el... Entonces exige, grita, amenaza, quiere que le den derechos. Libertad total, sin restricciones. Yo te mando, yo te mando, dame los derechos. No, no. De manera pues que eso hay que tenerlo presente. Y por supuesto, el auditor de sistemas, al hacer la auditoría sobre el control de acceso, debe examinar cuidadosamente estos aspectos para tener el confort como auditor que todo lo que concedió está respaldado organizacionalmente y lo que está ahí está bien hecho porque tiene una fuente que lo respalda, lo sustenta, y él como auditor
Si no le encuentra la fuente, aunque tenga a la mano el nombramiento del individuo y todo, pues tiene que reportar un hallazgo. Se le han dado derecho a fulano de tal, que es el gerente de tal cosa, pero el jefe inmediato superior de él nunca autorizó que le diera el usuario. Ese hallazgo de concretarse, va en contra de quien administra las cuentas de usuario, porque a él lo van a implicar si algo sucede. ¿Vos estabas de acuerdo? ¿Cuánto te iba a dar vos? Y eso sucede a cada rato. Así que mucho cuidado, jóvenes. No está de más decir que el control de accesos debe estar diseñado para impedir el acceso no autorizado a los datos. El uso no autorizado de las funciones y programas del sistema. Actualizaciones no autorizadas de los datos. Además, el control de acceso está diseñado para detectar o impedir intentos no autorizados de lograr acceso a los recursos de la computadora. Eso es parte de los controles o de las características o de la fortaleza que debe tener el control de accesos. Y por supuesto, estamos hablando que cuando el control de acceso lo que permite es comunicaciones de datos. Un sistema de comunicación de datos está dividido en muchas capas o estratos funcionales. En cada una, el software entra en comunicación con el hardware para promover un conjunto específico de funciones. Los sistemas de comunicación tienen al menos una capa física de enlace de datos. Y ese es otro aspecto que hay que cuidar, ¿verdad? Las capas físicas. Por lo tanto, el acceso físico a donde están los equipos de conectividad, los que permiten hacer las comunicaciones, deben ser igualmente restringidos. Y las personas que administran estos equipos deben ser una persona no solo capacitado tecnológicamente con sus competencias técnicas, profesionales, sus virtudes, sino que también hay que auditarlo, ¿verdad? Las aplicaciones basadas en comunicación operan en un ambiente de redes. Y este ambiente de redes soporta sistemas de transferencia electrónica segura de archivos, sistema de transferencia electrónica de archivos, conocido como SFTP, Secure File Transfer Protocol, sistema de información de oficinas, servicios electrónicos al cliente, sistema de mensajes electrónicos. Las funciones primarias incluyen reducir la redundancia de datos, disminuir el tiempo de acceso y establecer medidas de seguridad sobre los datos sensitivos. Los DBMS, Database Management System, están organizados en esquemas de múltiples niveles con elementos de datos básicos, campos al nivel más bajo y propiedades en los niveles superiores. Los DBMS, ya dije, Database Management System, incluyen diccionario de datos, archivos que requieren entradas para todos los elementos de datos y el control del DBMS, Database Management System, en el acceso tiene niveles. A nivel de usuario y base de datos, a nivel de programa y base de datos, a nivel de transacción y base de datos, a nivel de programa y campo de datos, a nivel de usuario y transacción, a nivel de usuario y campo de datos. De manera que estos controles jóvenes tienen que estar diseñados de tal manera que cubran todos estos aspectos
Por supuesto, estamos hablando de que hay que hacer mayor énfasis en cierta base de datos por la naturaleza de los datos que residen en ellas. Esto no quiere decir que otras bases de datos no son importantes y no hay que protegerlas. Por supuesto que no, hay que protegerlas. Pero en cierta base de datos se tiene que ser muchísimo más estricto para protegerlas correctamente. Ahora, ¿qué ventaja tiene que la institución haya el concepto, la función de DBMS, Database Management System? Bueno, se establece lo que vamos a llamar una independencia de los datos para los sistemas de aplicación. Existe una facilidad de soporte y flexibilidad para los datos cambiantes. Se denota una eficiencia de procesamiento porque están correctamente estructurados. Se llega a determinar una reducción de la redundancia de los datos. Reducción de la redundancia de los datos. Una capacidad, se potencia la capacidad para minimizar el costo del mantenimiento de los datos y de las bases de datos. Y por el otro lado, vemos que hay una oportunidad para ejecutar los datos y disponibilidad de verificaciones de la integridad de los datos. Todo ello, en lugar de restringirnos las gestiones de negocio, porque la seguridad no importa en qué ambiente se está aplicando, en ningún momento debe restringir o obstaculizar o impedir la gestión de negocios. Eso iría en contra de la razón de ser de la empresa. No, sino que debe todas estas ventajas del DBMS en una auditoría, debe darnos una facilidad para el acceso, una claridad, una transparencia de cómo es que están integrados y cómo es que se da y cómo es que se tiene acceso a los datos, a la base de datos, a los programas, a los campos, dependiendo de la función o responsabilidad de un usuario. Y un usuario, ya dijimos que puede ser un sujeto o puede ser un objeto. Por favor, mantengamos eso presente. Cuando hablamos de un usuario que accede a la base de datos, no necesariamente es un usuario persona física. Puede ser una rutina de programa, ese es un objeto, como el ejemplo que les puse hace un momento. De manera pues que esto es amplio, jóvenes, y debe tenerse presente en todo aspecto. Arquitectura del Database Management System, DBMS. Los elementos de datos que se requieren para definir una base de datos se llama metadatos. Los elementos de datos que se requieren para definir una base de datos se llama metadatos. Esto incluye datos sobre elementos de datos de usuarios para definir los campos lógicos, campos físicos, archivos, relaciones de datos, investigación, etc. Y existen tres tipos de metadatos. Metadatos de esquema conceptual, metadatos de esquema externo, metadatos de esquema interno. Los esquemas, los shimps que le llaman en la base de datos, son los que tienen como que la lógica de la organización de los datos, de los diferentes datos dentro de una base de datos, y una base de datos puede ser que está integrado por varias tablas y las tablas tienen datos comunes y datos específicos. Tres tipos de metadatos. Metadatos de esquema conceptual, metadatos de esquema externo, metadatos de esquema interno.
Dentro de cada nivel hay un componente de lenguaje de definición de datos, la famosa DDL. Lenguaje de definición de datos. Data Definition Language. Para crear la representación esquemática necesaria para interpretar y responder a la solicitud del usuario. El nivel conceptual proveerá los mapeos apropiados entre el esquema externo y el esquema interno. Por eso dijimos, existen 3 tipos de metadatos. Metadatos de esquema conceptual, metadatos de esquema externo, metadatos de esquema interno. Y estamos diciendo, mire, el nivel conceptual, el metadato de esquema conceptual, proveerá los mapeos apropiados entre el esquema externo y el esquema interno. El esquema interno es cómo, dónde y con qué características están almacenados los datos. Y el esquema externo es cómo estos datos, mediante el uso del aplicativo correspondiente, se presentan en una pantalla para que usted los interprete, los pueda ver, los pueda reconocer, pueda saber qué se trata. Y entonces el esquema conceptual es el que se encarga de esa interpretación entre lo que está almacenado y lo que se muestra o lo que se imprime o cómo se estructura un mensaje cuando el mensaje se manda en la red y tomando datos de la base de datos. Dentro de cada uno de los 3 niveles, nivel de esquema conceptual, nivel de esquema externo, nivel de esquema interno, hay un componente de definición del lenguaje de definición de datos. Y ya dijimos que el nivel conceptual proveerá los mapeos apropiados entre el esquema interno y el externo. Y los esquemas externos son independientes de la ubicación del esquema interno. No importa dónde y cómo y qué características tienen los datos que están almacenados en la base de datos versus cómo lo va a presentar en la pantalla o en el reporte impreso. Y usted lo ve. Y cuando lo ve por inspección visual, usted reconoce la unidad de información, pero lógicamente que la forma como está almacenado internamente, eso es otra cosa. Ahí no podríamos saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si no hay una interpretación que se hace. Y tenemos, por ejemplo, que hay conceptualizaciones de cómo se estructuran las bases de datos. Una de ellas es lo que le llaman el modelo de red. Y cuando hablamos de una base de datos estructurada en modelo de red, se trata también de una organización jerárquica de nodos, pero un nodo hijo puede tener más de un único padre. Y esa es una relación de muchos a muchos. Un nodo hijo puede tener más de un único nodo padre. Es lo que le llaman una relación de muchos a muchos. Claro, para que esto funcione y que no haya conflicto, existen los famosos punteros, que son las conexiones adicionales entre nodos padres y nodos hijos, que permiten acceder a un nodo por vías distintas, dependiendo al mismo tiempo o accediendo al mismo tiempo en dirección descendente para las diferentes ramas. De manera que es el esquema de red. Otro esquema es lo que le llaman el modo jerárquico o modelo jerárquico, en donde los datos se estructuran en campos, en nodos, en una estructura jerárquica. Los nodos son puntos conectados entre sí, formando una especie de árbol invertido. Y cada entrada tiene un nodo padre que puede tener varios nodos hijos. Esto suele denominarse una relación de uno a muchos, un padre a hijos, muchos hijos, ¿verdad?
Los nodos inferiores, llamados nodos hijos, se subordinan a los que se hallan a nivel inmediato superior, que son los nodos padres. Y esto es lo que llamamos una base de datos con estructura de modelo jerárquico. Pero existe también otra estructura de base de datos llamada modelo relacional. Esta organización ofrece la mayor flexibilidad, ya que los datos se almacenan en tablas diferentes, conformadas asimismo por filas y columnas. Una tabla se denomina relación. En una tabla, las filas contienen los registros. Las columnas representan los campos. Las tablas relacionadas poseen un campo común, el campo clave, que en base de datos se le llama índice, mediante el cual la información almacenada en una tabla puede enlazarse con la información almacenada en otra tabla. Y por supuesto, para que las cosas funcionen correctamente, en forma predecible, en forma creíble, en forma oportuna, deben definirse controles a la base de datos. Es decir, usar puntos de verificación que minimicen la pérdida de datos y los esfuerzos de recuperación para reiniciar el procesamiento después de una falla del sistema. Mire, es que todavía fallan los sistemas. Claro que fallan. Pero si usted tiene bien definidos los controles de base de datos, no va a tener problema, a pesar de que haya presentado una falla. Realizar una reorganización de la base de datos, que le llamamos compactar y reparar, a veces incluso se necesita un rediseño. Seguir los procedimientos de reestructuración de la base de datos, cuando se hagan cambios lógicos, cuando se hagan cambios físicos, cuando se hagan cambios de procedimiento. Es posible que tengamos que hacer una reestructuración de la base de datos. Usar herramientas de reporte del desempeño de la base de datos para monitorear y mantener la eficiencia de la base de datos. Minimizar la capacidad de usar medios que no sean del sistema para acceder a la base de datos. O sea, los medios que sean al sistema, a la base de datos, son los programas aplicativos. No debiera haber otra forma de accederlos. A veces es necesario, pero que sea mínimo, que sea por la vía de la excepción, que sea debidamente autorizado lo que se va a hacer. Y esa autorización nunca es verbal, nunca es verbal, es documental. Cuando se hace una auditoría del desarrollo, adquisición o mantenimiento del software operativo, se puede adoptar el método siguiente. Fíjese, cuando se hace una auditoría del desarrollo de aplicaciones, adquisición o mantenimiento del software operativo, se puede adoptar el método siguiente. Entrevistar al personal del servicio técnico. Hay que platicar con ellos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿Se puede hacer? ¿Cuándo se puede hacer? ¿Cuándo se puede hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer previo para hacer lo que se necesita hacer? Revisar los procedimientos de selección del software del sistema. Revisar el estudio de factibilidad y el proceso de selección. Revisar el análisis costo-beneficio de los procedimientos de software del sistema. ¿Quién hizo el análisis del costo-beneficio? ¿Quién lo ha revisado? ¿Está correcto? ¿Tiene errores de cálculo? ¿Verdad? De manera que no garanticemos que el beneficio de aquella acción compensa con creces los costos del ejecutarlo. Revisar los controles
sobre la instalación del software del sistema cambiado. Revisar las actividades de mantenimiento del software del sistema. Revisar los controles de cambio del software del sistema. Es que cada cambio que se haga, mínimo, medio o importante o muy importante, en ningún caso, por mínimo cambio que sea, que no puede estar no documentado. Tiene que estar documentado que cuándo se hizo, qué fue lo que se iba a hacer, por qué se estaba haciendo, quién lo autorizó. Y por supuesto, no se le olvide que todos estos documentos tienen fecha, porque es lo más elemental, ¿verdad? Saber cuándo se hizo el documento, cuándo se autorizó el cambio, cuándo se iba a hacer el cambio, en qué condiciones era el cambio, quién autorizó que se haga el cambio, quién requirió el cambio y por qué lo requirió. Por eso, revisar, dije, los controles de cambio del software del sistema. Revisar la documentación de los sistemas. Revisar y probar la implantación del software del sistema. Revisar la documentación de autorización. Revisar la seguridad del software del sistema, ¿verdad? De manera pues que eso es bien importante hoy. Cuando se hace una auditoría a una base de datos, el auditor de sistemas de información debe revisar el diseño de la base de datos, el acceso a la base de datos, la administración de la base de datos, las interfaces de la base de datos y la portabilidad de la base de datos. Dije, cuando se hace una auditoría, una base de datos, el auditor de sistemas de información debe revisar, debe auditar diseño, acceso, administración, interfaces y portabilidad. Diseño. Verificar la existencia de un modelo de base de datos que todas las entidades tengan un nombre significativo, claves primarias y secundarias, porque es usual que en los archivos planos normalmente se acostumbra a tener un solo índice. En la base de datos usted puede tener índices primarios e índices secundarios. Revisar el acceso, es decir, analizar los accesos principales a la base de datos, los procedimientos y los activadores almacenados. Verificar que el uso de índices minimice el tiempo de acceso y que las búsquedas abiertas, si no están basadas en los índices, sean justificadas, documentadas y autorizadas. Administración. Cuando hablamos de revisar la administración, estamos hablando de que se deben identificar los niveles de seguridad para todos los usuarios, sujetos y objetos dentro de la base de datos y los derechos de acceso para todos los usuarios y grupos de usuarios que debe estar justificada. Justificada debe ser autorizada, vigente. Porque una autorización puede ser temporal. Y si la autorización temporal ya llegó la fecha de límite, entonces esa autorización ya no está vigente. La autorización fue dada, pero solo para un periodo de tiempo. No se continúa vigente más. ¿Sí? Cuando se hace una auditoría, una base de datos, el auditor de sistemas de información debe revisar el diseño, el acceso. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Y vamos a hablar de las interfaces para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos.
se deben verificar los procedimientos de importación y exportación de información con otros sistemas. Y cuando hablamos de revisar la portabilidad, verificar que siempre que sea posible se use el lenguaje estructurado de consulta, SQL. SQL es un estándar de programación y en algunos motores de base de datos, el SQL es el lenguaje de programación natural de la base de datos. Pero esa es harina de otro costal. Pero en términos generales, para que la base de datos sea accesible y si hay que hacer alguna consulta o algo por el estilo, entonces debe hacerse usando SQL, Structured Query Language. Y por supuesto, los controles del sistema de información soportados por la base de datos. Es decir, verificar el acceso a los datos compartidos, la organización de los datos, los procedimientos adecuados de cambios, integridad en el diccionario de datos, ya lo hablamos hace rato sobre el diccionario de datos, redundancia de datos mínima. No tiene por qué un campo de datos estar en todas las tablas, en lo absoluto, ¿verdad? A menos que sea la llave o índice, pero campos en sí de datos propiamente dicho, no, ¿verdad? Ok. Por supuesto, cuando va a configurar una base de datos, igualmente se debe tener a mano, autorizado, vigente, un documento, ya lo dijimos, que se llama línea base de configuración. Y esa línea base de configuración debe estar vigente y debe estar autorizada, ¿verdad? De manera pues que, y ahí parámetro por parámetro tiene sus posibles valores que lo define el responsable de seguridad. Eh, Igual que en los sistemas operativos, la base de datos se configura. Por ejemplo, uno de los parámetros puede ser política de contraseña de expiración del password, ¿verdad? Y el valor como política de contraseña de duración del password debe estar definido en la entidad, en la empresa. ¿Cuánto tiempo es válido un mismo password? Eso tiene que tener configurado, no otra cosa. Y así por el estilo. Y hay una cantidad de parámetros que sirven para estos propósitos. Jóvenes, vamos a hablar un poquito de lo que se llama DRP o Disaster Recovery Plan. Y es que sucede que un fallo informático puede causar largas esperas en una situación dada, ¿verdad? Y eso sucede en todo el mundo, en todas las entidades. La diferencia es quiénes están mejor preparados para afrontar estas situaciones y lo superan más rápido que otros. Y entonces vamos a hablar de un plan de recuperación de desastres reconocido como Disaster Recovery Plan, que es un proceso de recuperación que cubre los datos, ¿verdad? Y para que un negocio pueda comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un desastre natural o un siniestro, ¿verdad? Que puede ser un atentado, porque un desastre natural, un terremoto, bah, quizás para nuestro medio que podemos hablar de terremotos, ¿verdad? Yo entiendo que algunos de ustedes habrá oído hablar de que mire, San Salvador es conocido como el Valle de las Hamacas porque aquí tiembla frecuentemente. ¿Y cómo no va a temblar si nosotros somos el paso obligado del cordón de fuego que viene desde las montañas rocosas y llega hasta la Patagonia?
Y resulta que El Salvador, que no es una extensión territorial muy grande, pero tiene volcanes. Si usted indaga un poquitito, mire, en Honduras, perdón, en Honduras no hay volcanes. Guatemala sí hay volcanes, Honduras hay volcanes, Nicaragua hay volcanes, El Salvador tiene volcanes. Y para la extensión territorial de nuestro querido y pequeño país, es el que más volcanes tiene. Y ahí usted todos los días en los noticieros le están pasando el infograma o el sismograma de la actividad del volcán Chaparrastique en el oriente del país, ¿verdad? Y está, qué bueno que está en una actividad tranquila, no está quieto. El problema es que si estuviera quieto, de repente, pues, ¡bum! Y mala cosa, ¿verdad? El objetivo de un plan de recuperación de desastres es asegurarse de que usted puede responder a un desastre u otra emergencia que afecte los sistemas de información y minimizar el efecto sobre el funcionamiento de la empresa. Cuando haya preparado la información descrita en esta colección tema, almacenar el documento en un lugar seguro y accesible, fuera del sitio del centro de cómputo. Y por ahí hay unas consideraciones, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de su caída de sistema en cuanto a productividad, en cuanto a daño a la reputación, en cuanto al aspecto financiero, en cuanto al revenue, las posibles utilidades? Otros gastos asociados que normalmente son gastos temporales o eventuales, ¿verdad? Como equipo rentado, como costo de pagar tiempo extraordinario. Bueno, hay varias implicaciones. Por supuesto, no está de más mencionarlo. Yo creo que ya la mayoría de nosotros estamos aburridos y ya no queremos que se hable de qué pasó con la crisis mundial causada por el aparecimiento de la pandemia que nos dijeron que se llamaba COVID-19. Menos mal la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya hizo su anuncito por ahí un poquito tímido, pero que ellos esperan que en 2023 se termine la emergencia por COVID-19. ¿Que nos estarán preparando para anunciarnos después? No sabemos, ¿verdad? Pero por lo menos ya esta va a pasar, ¿verdad? Ahí va para afuera. De hecho, usted ve en la calle, la mayoría de las personas, la mayoría, que me traería a decir que 90, 95% ya no usa la mascarilla. ¿Por qué? Porque se siente que ya no es necesario, ya molesta, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, un claro ejemplo de desastre, digamos, ¿qué pasó con COVID-19? Tuvimos restricciones para movilizarse dentro y desde fuera o hacia adentro, ¿verdad? Hubo establecimientos cerrados, hubo recomendaciones de aislarse socialmente. No distingue la clase social, género, poder adquisitivo. No, es que yo soy influyente, yo soy una persona importante, es que eso no tiene ningún valor ante este tipo de situaciones. No se tenía claro hasta cuándo se iba a prolongar. De hecho, recuerden ustedes, eh, porque ustedes están por egresar y lo vivieron. Yo todavía logré llegar a la Universidad Don Bosco, al campus de Apango, el 11 de marzo del 2020, y ya no pudimos volver a llegar físicamente, hasta que hoy tímidamente estamos llegando, ¿verdad? De vez en cuando, de cuando en vez. No hay forma segura de evitarlo. Impacta a toda la sociedad.
No tiene nada que ver el giro de negocio, el ramo de industria. No hay forma ante una situación de esta, al calcular, es decir, aprovisionar o provisionar el costo monetario, es una verdadera crisis generalizada y a nivel global. Entonces, cuando hablamos de un plan de recuperación de desastre, el plan de recuperación de desastre debería incluir proyectos para enfrentarse a la pérdida inesperada o repentina de personal clave. El propósito es la protección de datos. Para asegurar la continuidad del negocio, es recomendable partir de las siguientes premisas. Siempre desear lo mejor y planear para lo peor. En un buen plan existen diferentes eh, factores que hay que tomar en cuenta y los más importantes son, en un plan de recuperación de desastre, el árbol telefónico, tener escrito en soporte de papel, fuera de la oficina, por si no puede ya regresar a la oficina por la emergencia, tener la lista de los teléfonos de las personas a las que hay que contactar. Claro, personas clave, ¿verdad? Que sabemos que podemos echar mano de ellos, que tienen la capacidad de hacer las cosas, de tomar decisiones, de manera de que nos van a ayudar a recuperar. Reserva de memoria. Si las cintas de reserva son tomadas fuera del sitio, cintas con las copias de respaldo, es necesario grabarlas, ya sea cintas para copias de respaldo o cintas con copias de respaldo en las cintas de reserva. Si se usan servicios remotos de reserva, se requerirá una conexión a la red, a la posición remota de reserva, probablemente sea internet, ¿verdad? Clientes, cuando tenemos una situación anómala y tenemos un desastre y estamos atendiéndole, hay que avisarle a los clientes. Mire, la notificación al cliente sobre el problema reduce al mínimo el pánico. Fíjese que tenemos un problemita con tal aplicativo, pero nosotros otros aplicativos, los puntos de servicio tales, están disponibles para usted. Por favor, haga uso de ellos y en cuanto nosotros superemos la situación, le vamos a comunicar para que usted pueda hacer uso de todas nuestras. La comunicación con los clientes es bien importante. Cuando se habla de un plan de recuperación de desastres. Instalaciones. Normalmente, una empresa pequeña tiene un lugar o un local donde tiene toda su infraestructura de centro de cómputo. Pero las empresas grandes, complejas, como los bancos, las financieras, se les exige que tengan una instalación adicional desde donde puedan dar servicio en caso de que la instalación tradicionalmente de que da el servicio no esté disponible o no exista. También tiene que tener personas con conocimiento, trabajadores con conocimiento, ¿verdad? Durante un desastre, los empleados les requieren trabajar jornadas más largas y más agotadoras. Debe haber un sistema de apoyo para aliviar un poco la tensión. Este es parte del plan de recuperación de desastres. Razones para recurrir a un plan de recuperación de desastres. Existen diferentes riesgos que pueden impactar negativamente a las operaciones normales de una organización. Una evaluación de riesgo debería ser realizada para ver qué constituye el desastre y a qué riesgo es susceptible una empresa específica, incluyendo catástrofes como fuego, fallas, como en el suministro de energía eléctrica, ataques terroristas, interrupciones organizadas o deliberadas, sistemas y o fallos del equipo,
error humano, viruses, amenazas de ataques informáticos, cuestiones legales, huelga de empleados, conmoción social o disturbios, de manera que eso nos permita prepararnos para prever un desastre, y eso será a través de un plan de recuperación de desastre. Jóvenes, por el momento nos vamos a quedar acá. Espero que el material expuesto les sea interesante y que ustedes, a su vez, puedan eh, analizarlo, puedan discutirlo y ojalá incluso puedan hacer sus propias análisis y puedan plantearse interrogantes, y de preferencia les agradecería que si tienen alguna duda, alguna objeción, transmitan, consulten. Voy a atenderlos y con todo gusto y trataré de ubicarlos y de satisfacer sus inquietudes. Buena tarde, que la pasen bonito.